Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola Estela. Hola, profe. Bien, en clase de hoy seguimos con lo que es módulo número 2, ¿sí? Y vamos a hablar de la diferenciación del rol del acompañante terapéutico, ¿sí? Nos vamos a basar en lo que planteó Rossi, ¿sí? Que el rol en realidad del acompañante terapéutico ha sufrido desde sus comienzos, digamos, muchas dificultades en relación a la especificidad, ¿sí? En lo que es la práctica, digamos, diaria, ya que en muchas ocasiones, como hemos hablado, se confundía lo que es el rol, ¿sí? Y la función. A ver, vamos a destacar que el acompañante terapéutico, acuérdense que no es ni un fisioterapeuta, ni un psicólogo, ni un analista, ni un maestro integrador, ni un trabajador social, no es enfermero, no es cuidador, no es amigo, ni tampoco es familia, ¿sí? En palabras de Rossi, ¿sí? A ver, muchas veces uno se acerca a estos lugares que yo mencioné, ¿sí? O muchas veces somos ubicados en ese lugar por el propio paciente, ¿sí? Pero no es nuestra función y no es nuestro rol. En realidad, la función del acompañante terapéutico va a delimitarse a partir de qué, de esas estrategias específicas de cada tratamiento y de cada, digamos, singularidad de cada caso, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos definir acá? Al acompañante terapéutico como un agente auxiliar, bien, que se integra a la tarea del equipo terapéutico, ¿sí? Y que interviene en la cotidianidad del paciente, bien, ¿a partir de qué? De objetivos previamente pautados por el profesional que dirige el tratamiento, ¿sí? De ahí en realidad cobra sentido lo terapéutico. Entonces, el rol nuestro debe ser explicado y debe ser aclarado tanto al paciente como a la familia, ¿sí? Como al resto del equipo terapéutico y a todas las personas con las que nosotros vamos a interactuar, ¿sí? Por ejemplo, maestros. ¿Para qué? Para evitar estas posibles confusiones con otros roles y con otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si nosotros realizamos un acompañamiento escolar, debemos aclarar la especificidad del rol a los directivos, a los maestros de grado, al acompañado, a la familia, ¿sí? Otra cosa, clase pasada habíamos hablado del espacio de supervisión, hoy vamos a ampliarlo un poquito más. Acuérdense que comienza esto del espacio de supervisión a surgir esta necesidad de poder clarificar algunos aspectos en relación al lugar que tiene este espacio de supervisión en la práctica cotidiana del acompañamiento terapéutico. Y muchas veces uno se pregunta, a ver, ¿quiénes participan de ese espacio de supervisión? ¿En qué consiste ese espacio de supervisión? ¿Cuál es la función? ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste más que nada en ofrecer un límite, ¿sí? Un poco tenue entre trabajo y recreación, ¿sí? Que muchas veces ese límite, esas fronteras parecen ser inexistentes. ¿Bien? Hay muchas veces que por ahí uno siente que no puede separar el trabajo de la recreación, ¿sí? Eh, A ver, hay muchas situaciones y hay muchos momentos en que surgió esta duda. ¿Será que eh, estoy trabajando? ¿Será que esto es un trabajo serio? Eh, ¿O será que es mi propia, digamos, locura que se está apoderando, digamos, de todo
y no puedo lidiar con esto, no puedo lidiar con aquello, ¿sí? En esos encuentros que se hacen en otro ámbito, fuera del ámbito terapéutico, la tarea de supervisión permite, primeramente, trabajar todas estas dificultades por ahí que se plantean en este juego, ¿sí? Y además el espacio se integra diferentes profesionales, podemos decir, más los acompañantes. Todo lo que es la supervisión del acompañamiento terapéutico será ese espacio, podemos decir, donde uno puede volcar todas sus dudas, ¿sí? En cuanto a lo clínico, en cuanto al posicionamiento respecto a lo que se interviene, ¿sí? Ese espacio de supervisión se construye con un espacio que acompaña al acompañante. Muchas veces al comienzo de nuestra labor tenemos un montón de dudas. ¿Será que está bien que el trabajo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo de la manera que el terapeuta quisiera, no estoy segura. Todo eso se vuelca en este espacio de supervisión. Es un espacio, entonces, podemos decir, más simple, donde se acompaña al acompañante. Ese espacio de supervisión está guiado por el coordinador del acompañamiento, que mayormente es un psicólogo o, por ahí en otros casos, un acompañante que tiene mayor experiencia, que nos puede ir ayudando con todas estas dificultades que nos surgen propias del rol. ¿Sí? Ese espacio de supervisión también puede adoptar distintas características, dependiendo de la modalidad del acompañamiento. ¿Sí? También dependiendo de la institución en la cual el acompañante, en este caso, se va a encontrar trabajando, ¿sí? Pero puede constituirse como un espacio de supervisión individual o como un espacio de supervisión grupal, ¿sí? Si hablamos de espacio de supervisión individual, ¿sí? Es un espacio que está constituido solamente por el acompañante y el supervisor, ¿no? Ya si hablamos de un espacio de supervisión grupal, es un espacio en el cual ya participan distintos acompañantes y un supervisor, ¿sí? Esas elecciones son diversas, ¿sí? También son diversas las técnicas que se van a emplear, también son diversas las temáticas que se van a abordar, ¿sí? Pero siempre lo ético es lo que se va a trabajar. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ese espacio de supervisión es un espacio que es un elemento fundamental en esta triada de la práctica del acompañamiento terapéutico, con respecto a qué, a la formación, a la supervisión y al espacio personal, que el espacio personal es sumamente necesario, ¿sí? Es un espacio, en realidad, en el cual podemos decir que el acompañante terapéutico puede elaborar las propias angustias, las propias frustraciones, los miedos que nos surgen, ¿sí? Todo acompañante, en realidad, terapéutico debería contar con un espacio de supervisión, ¿sí? ¿Bien? Ahora, a ver, al comienzo de este módulo, ¿sí? Fuimos desarrollando un poquito la historia, el rol, las funciones del acompañante, ¿sí? En lugar del acompañante terapéutico, acuérdense también en el equipo terapéutico, que está focalizado toda su importancia en este intercambio con otros profesionales, ¿sí? También así con el cuidado en el espacio de supervisión. Ahora, pregunto, ¿cuál es el perfil que debería tener un acompañante terapéutico? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería el perfil que debería tener un acompañante terapéutico?
o qué actitudes. ¿No creen que un acompañante terapéutico debería tener empatía? Que un acompañante terapéutico debería tener sentido común, responsabilidad, respeto, ¿sí? Contención, favoreciendo siempre la escucha, la observación, ¿sí? ¿Qué más? Debería tener la capacidad de poder poner límites. También debe ser flexible. Debería tener la capacidad de identificarse con el otro. Debería tener perseverancia muchas veces. ¿Sí? Podemos enumerar un montón de características, ¿sí? Con fines didácticos. Esas características, obviamente, que se van a ir vislumbrando en el desarrollo de este curso que ustedes van a ir aprendiendo muchísimas cosas, ¿sí? A partir de todas estas temáticas que vamos a ir abordando. Bien, pero entre otras de las características es la capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario, que es sumamente importante, ¿sí? Trabajar en equipo. Bien, ahora otra cosa importante que vamos a hablar y que quiero que sí o sí lo tengan en cuenta siempre es tema de evaluación, tanto en la evaluación del módulo 2 como en la evaluación del examen final, es el tema del encuadre del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Primero vamos a definir este concepto de encuadre en el acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Es un concepto que es de gran utilidad en la práctica. ¿Sí? Es un concepto, en primer lugar, tomado desde el psicoanálisis y en el acompañamiento terapéutico funciona, digamos, como una brújula, ¿sí? Como un sostén en la estrategia de trabajo. Bien, si nos basamos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, lo define a este verbo encuadre con diferentes significados. Por ejemplo, encerrar en un marco o en un cuadro, por ejemplo, encajar o ajustar una cosa dentro de la otra, ¿sí? Por ejemplo, encerrar o incluir dentro de sí una cosa. Bien, en psicología, que es lo que a nosotros nos importa, el encuadre hace referencia a elementos. ¿Cuáles son esos elementos? La definición del rol, el espacio, horarios y honorarios. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, las particularidades dentro del ámbito del acompañamiento terapéutico. Bien, entonces el encuadre incluye lo que es el rol del acompañante terapéutico. El rol del acompañante terapéutico debe ser definido y debe ser pautado, ¿sí? Al paciente, acuérdense, a su familia, ¿sí? Y a todas las personas que integran la estrategia de intervención, ya sean maestros, ya sean médicos, ya sean autoridades escolares, etc. Nuestro rol debe ser aclarado y diferenciado de otras funciones. ¿Para qué? Para evitar confusiones. ¿Bien? Y como siempre digo, ustedes saben cuáles son sus funciones, pero de ahí en más que ustedes acepten realizar una función que no corresponde al acompañamiento terapéutico, eso ya es una decisión de ustedes. ¿Sí? Ejemplo, algo bien
bien simple. Al mediodía le tenés que cocinar al niño. Perfecto, lo acepto. No es parte de mi función, ¿no? Como acompañante terapéutico, pero si lo aceptaste, lo vas a tener que hacer. ¿Sí? Porque después están estos de que uno se queja por naturaleza. No, me están haciendo cocinarle al niño cuando no es mi función como acompañante terapéutico. Sí, no es tu función. ¿Lo aceptaste? Bien. Por eso hablamos esto del rol del acompañante terapéutico, ser definido y ser pautado tanto con el paciente, con la familia, con todas las personas que integran esta estrategia de intervención, porque después los roles se confunden, las funciones se confunden. Y después es más fácil quejarnos. ¿Sí? Bien. Dentro del encuadre también teníamos el espacio. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el espacio? ¿Sí? En lo que es acompañamiento terapéutico, lo que es el espacio se debe fijar en cada caso. En cada caso, ¿cuál va a ser el lugar de encuentro donde vayamos a trabajar? Bien, en algunos acompañamientos terapéuticos, el espacio de trabajo es el propio hogar del paciente. ¿Sí? En otros puede ser la escuela, en otro puede ser la clínica, porque el paciente se encuentra internado, en otro puede ser un club. Bien, fijar cuál va a ser el espacio. ¿Sí? Por ejemplo, me llaman para un acompañamiento en la escuela. Bien, perfecto. ¿El acompañamiento va a ser dentro de la escuela? Sí. ¿Hay actividades extracurriculares? Sí, hay una, vamos a suponer, a la tarde gimnasia de 2 a 3. Perfecto. ¿Mi horario qué es? ¿De 8:45 a 12? Sí, de 8:45 a 12. ¿De lunes a viernes? Perfecto. ¿En la escuela que queda en la calle tanto, tanto y tanto? Bien, ese es mi espacio. ¿Sí? Luego los horarios. Se refiere a esa frecuencia y a esa duración de los encuentros. O sea, día y hora en que se realizan esos encuentros. Escuela de lunes a viernes de 8:45 a 12. Perfecto. Tenemos el espacio y tenemos el horario. ¿Sí? El cumplimiento del horario es sumamente importante para el devenir del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? En el caso que intervenga la familia, bien, también se debe informar cuáles serán los días y los horarios de ese acompañamiento. ¿Sí? Y en el caso que por ahí uno decida realizar algún cambio en la variable, también debe ser informado a la familia, por ejemplo, con anticipación. ¿Sí? Si es un niño, obviamente que no se le puede informar al niño, se le va a informar al padre, al tutor y demás. Por ejemplo, a ver, hay cosas que nos surgen a nosotros de imprevisto, ¿no? ¿Qué suele pasar? Pero no todo tenemos de imprevisto. Por ejemplo, Vero trabaja con mi niña y me dice, mira, Naida, yo la semana que viene, el día miércoles, tengo turno al médico a las 10 de la mañana, no sé a qué hora salgo. Bien, yo ya sé que Vero a partir del miércoles, el día miércoles, a partir de las 10 de la mañana no puede venir a trabajar. Ya me lo informó con anticipación, yo veo cómo hago. ¿Bien? Si hacemos alguno de esos tipos de cambios, está bueno informarlo. Y otra cosa sumamente importante, muy importante, para no decir la prioridad, es el tema de los honorarios. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa variable? ¿En cuánto se paga? ¿Sí? Por ese acompañamiento. Pero además de cuánto se paga, es a quién se paga y cuándo se paga. ¿Ok? ¿Cuánto, cuándo y a quién? ¿Sí? Es muy importante aclarar
cuál va a ser el valor de la hora, de la jornada de trabajo. ¿Sí? También es importante a quién o quién será el responsable de realizar el pago. En algunos casos lo realiza la familia el pago. ¿Sí? En casos de personas más adultas, obviamente, muchas veces lo realiza el mismo paciente. Otras veces lo hace la obra social, la prepaga. ¿Bien? Entonces eso también hay que aclararlo. Otra cosa que voy a aclarar, y lo digo por propia experiencia y de compañeros. Con respecto a las obras sociales, a las prepagas, la verdad que pagan muy poco. Voy a ser muy sincera y ojalá nadie me denuncie nunca. Pagan muy poco. Mayormente, compañeros y compañeras arreglan un sueldo, ¿sí? Por decirlo de una manera extra que paga la familia de más de lo que paga la prepaga. ¿Sí? Eso va a depender, obviamente, de cada uno de ustedes, porque lamentablemente lo que cubre la prepaga o la obra social es muy poco. ¿Sí? Muchas veces he sentido, o me lo han dicho directamente, y me conviene ir a limpiar una casa antes de hacer un acompañamiento terapéutico. Y realmente sí, lo voy a decir así, sí, si hablamos de plata, de dinero, te conviene. O muchas veces también he escuchado esto, y para esto yo necesito un estudio, y para limpiar una casa no necesito un estudio, gano más. No tiene sentido que yo me ponga a estudiar. ¿Bien? Todavía nos falta mucho. Todavía nos falta en muchas provincias que el acompañante terapéutico sea reconocido. ¿Sí? En Córdoba, recién ahora, está saliendo la ley del acompañamiento del acompañante terapéutico, y por ejemplo, yo que soy de Santa Fe, la provincia de Santa Fe, hace años que se presentó la ley y todavía no se aprobó. En Santa Fe el acompañante terapéutico todavía no está reconocido, con la cantidad de demandas que hay. ¿Sí? Por eso muchas veces no es valorado nuestro trabajo. Y no saben cuál es nuestro trabajo. Eso es lo más triste, que no saben cuál es nuestro trabajo. ¿Sí? Y por último, dentro de los horarios, Vero, dentro de los honorarios, para que no se me vaya la idea, dentro de los honorarios, ¿sí? Hay que aclarar la frecuencia del pago, ¿sí? Y a quién se le va a pagar, acuérdense. ¿Por qué a quién se le va a pagar? Porque nosotros trabajamos con un equipo terapéutico. Muchas veces se le abona directamente al terapeuta, el terapeuta, perdón, a nosotros. Otras veces se le abona directamente al coordinador del acompañante terapéutico y él mismo nos paga a nosotros, y otras veces se nos paga directamente a nosotros. ¿Sí? Vero, decime. Hola, profe. No me había podido conectar la semana pasada, pues estoy sin internet y ahora estoy acá en la casa de mis papás. ¿Sabe que con lo que explicaba recién me surgió la duda? Si bien esta no es la carrera de 2 años de acompañante terapéutico, sino es un curso, al nivel de trabajo, que es lo que usted está hablando ahora, si bien deben existir muchas diferencias, pero igual se toman a personas que hayan hecho el curso, o sí tiene que ser el título de acompañante terapéutico. No sé si es una pregunta buena o no, pero me surgió la duda. Obvio que es una pregunta buena. A ver, ¿hay un montón de demanda de acompañantes terapéuticos? Sí. ¿Está la licenciatura y la tecnicatura? Sí. ¿Sí? 3 años y medio. No 2. 3 años y medio. Que se hacen en universidades. Bien. ¿Qué pasa con la tecnicatura o con la licenciatura? Que no, como no en todas las provincias está reconocido, no todas las provincias te dan la matrícula. Ahí tenemos ese problema. Obviamente que esto es un curso, ¿sí? Acá no se da matrícula,
pero sí tiene salida laboral. ¿Por qué? Porque faltan personas. ¿Sí? También depende mucho, Vero, de la obra social, de la prepaga, ¿sí? Y de lo que requiere el equipo terapéutico. ¿Bien? Como les dije antes, yo tengo muchos compañeros que han estudiado en otras instituciones también y en esta que están ejerciendo. Hasta tengo una alumna que se fue a vivir a España y con el curso de acompañante terapéutico está trabajando en España. Pero también depende mucho de la provincia. Hay muchos factores que podemos decir que influyen. ¿Sí? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el tema de a medida que las provincias vayan teniendo la ley aprobada y demás? Para poder obtener la matrícula, la provincia te pide que hagas un examen, podemos decirlo así, ¿sí? Para volcar, digamos, todo tu conocimiento, el que ya adquiriste con los cursos, para así poder tener la matrícula. Pero eso depende de las provincias. Ahora, por ejemplo, en Córdoba se está pidiendo a todas las personas, digamos, que realizaron el curso de acompañante terapéutico, que vayan a rendir a Córdoba para poder tener la matrícula. ¿Te respondí, Vero? ¿Sí? Bien. Otra cosa con respecto a los honorarios, que entra dentro del encuadre, que también hay que tenerlo muy presente, es el tema del caso de las salidas, de los paseos. ¿Sí? En el caso de salidas, en el caso de paseos, debe pautarse previamente quién va a afrontar esos gastos. ¿Sí? Porque también sucede muchas veces, como sucede con los maestros, que terminamos poniendo plato de nuestro bolsillo, ¿sí? Para esos paseos, esas salidas. Entonces también debe pautarse antes de decir acepto, como decimos nosotros. Te vas a casar, pensalo 45 veces y después de ese acepto. Acá es igual. No hay diferencia. En todo trabajo es igual. Cuando te ofrecen un trabajo o vas a pedir un trabajo y te hacen una entrevista, primero escuchás todo, preguntas todo, después decidís si lo tomás o no. Pero si lo tomaste y lo aceptaste, responsabilidad. ¿Bien? Bien. Otra cosa que es importantísimo, aclarar todo lo relativo con interrupciones regladas. ¿Qué quiere decir eso? Vacaciones, imprevistos. Imprevisto puede surgir. Me enfermé, no voy, me descuentan el día. ¿Cómo es? Otro ejemplo, hago un acompañamiento en la escuela. El nene falta a la escuela. Yo lo cobro igual, no lo cobro. ¿Sí? ¿Qué modalidad toman frente a las llegadas tardes? ¿Qué modalidad toman frente a esa ausencia del paciente? Todo eso debe fijarse y debe sostenerse en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después hay malos confundidos, nos confundimos, nos ponemos mal, no queremos trabajar porque no nos sentimos bien, estamos incómodos. Todo lo referido al encuadre, ¿sí? Es pautado a través de un contrato. En ese contrato van a estar presentes todas estas variables que mencionamos. Definición del rol, espacio, horarios, honorarios. ¿Sí? Luego de haber acordado y de haber consensuado todo eso con el paciente o con el familiar o demás. Pero con la familia, ¿sí? Es más que necesario el tema del encuadre. Más que necesario.
Es con lo que más tenemos que aclarar el tema del encuadre, con la familia. ¿Sí? Toda esta importancia, por eso soy tan meticulosa, quiero ser con el tema del encuadre, de explicitar el encuadre, radica en que en muchas ocasiones eso nos ayuda a sostener a nosotros la tarea. Sin perder de vista nuestro trabajo porque estamos enojados porque no nos pagaron en tiempo y forma, o porque el paciente faltó y me descontaron el día, ¿sí? Por eso es tan importante el tema del encuadre y quiero que lo tengan siempre, siempre presente. ¿Sí? Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Estela y Vero, las dos que están, ¿no? No, profe. Quiero que las dos en la pregunta del encuadre les vaya bien. Más le vale porque te juro que voy a revisar la de las dos. Yo ya lo dije, ¿eh? Bien. Bien. Con respecto... Ya me fui de tema, dijo uno. Bueno, un poquito hace de las 2 de la tarde estoy sentada, chica, acá. Usted entiéndanme. Decir que siempre a las 5 de la tarde es la última clase que doy todos los días, pero es como que la última es la última, ¿no? Ya vengo más a distraerme, pobre, pero no. Con respecto a los diferentes tipos de modalidades, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les nombré las modalidades institucionales, el acompañamiento ambulatorio y lo que es la modalidad domiciliaria? ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito ese tema. ¿Sí? Digamos, a abordar un poco la singularidad de cada caso, la necesidad de cada momento, que siempre se va a ir adaptando también a diferentes modalidades de acuerdo al contexto en lo que nosotros intervenimos. ¿Sí? Pero como le dije, podemos nombrar la modalidad institucional donde el acompañante terapéutico se inserta en una institución, valga la redundancia, acorde a una estrategia de un equipo. Ejemplo, escuelas, hospitales, psiquiátricos, hospital de día, con personas adultas mayores, geriátricos. ¿Sí? Es una modalidad institucional. Ahí nosotros nos insertamos ¿con qué fin? Acompañar a un sujeto a partir de la demanda del equipo. ¿Sí? Siempre sosteniendo que una estrategia desde la particularidad de cada caso. ¿Sí? Que eso sería un acompañamiento individual. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones podemos tener acompañamientos individuales o grupales. Bien, también hay estrategias grupales, donde un acompañante o varios acompañantes contienen, coordinan, ¿qué más? Advierten, ¿sí? A un grupo. En talleres, por ejemplo, a ver, de reinserción social, comunidades terapéuticas, dentro del hospital de día, mayormente se hacen estrategias grupales. ¿Sí? Después tenemos lo que es, digamos, el acompañamiento o los acompañamientos ambulatorios, ¿sí? Que se desarrolla, digamos, fuera de la institución. Bien, siempre esos acompañamientos ambulatorios, ¿sí? Se hacen desde un abordaje terapéutico institucional o de un consultorio privado donde el equipo va a ¿qué? A sostener ese abordaje en la cotidianidad de ese paciente. ¿Sí? Que en el acompañamiento ambulatorio, ¿sí? En este caso, va a ser aún más importante la claridad en el encuadre y en el contrato de trabajo. ¿Sí? Porque tratamos casi directamente con la familia, ¿no? ¿Bien? Entonces, en los acompañamientos ambulatorios, el acompañante terapéutico va a ser el que coordine la frecuencia, lugar, horas de acompañamiento, siempre según la estrategia
planteada por el equipo. ¿Sí? En estos acompañamientos ambulatorios puede intervenir un acompañante o varios. ¿Sí? Va a ser de acuerdo a esa posibilidad vincular y esa conexión, como también a la cantidad de horas que debemos cubrir en ese acompañamiento. No podemos estar 12, 13 o 24 horas una sola persona. ¿Sí? Cuando la estrategia esta de acompañamiento incluye varios acompañantes terapéuticos, ¿sí? Ahí también es sumamente recomendable la incorporación del coordinador. Bien, que el coordinador junto con el terapeuta o con el miembro que esté a cargo del equipo va a tener todos esos recaudos a la hora de implementar esa estrategia. ¿Sí? Y por último tenemos lo que son las intervenciones, iba a decir, no sé, internaciones, perdón, domiciliarias. ¿Sí? Bien, en esas internaciones domiciliarias muchas veces también se requiere de cubrir todas las horas del día. ¿Sí? Y ahí se va a necesitar que de un grupo rotativo de acompañantes. Bien. En ese caso es fundamental evaluar bien la implementación de varios acompañantes por el tema costos, ¿no? ¿Sí? Pero no solamente económico, sino esos costos que uno enfrenta tras el desgaste del equipo. ¿Bien? Imagínense ustedes trabajar todo el día, los 7 días de la semana, y no decir un momento para mí, mi familia, un momento para mí, mis amigos, un momento. Se genera un desgaste. ¿Sí? Mayormente que se arman grupos rotativos de acompañantes que van a abarcar esas 24 horas del día. ¿Sí? Tenemos las horas diurnas o las horas nocturnas, siempre va a ser según la estrategia planteada. ¿Sí? En este caso también es importante la presencia de un coordinador de equipo. ¿Sí? Bien, entonces, dentro de las modalidades teníamos 3, ahí, 3. Institucionales, acompañamientos ambulatorios y internaciones domiciliarias. ¿Bien? Bien. Ahora, áreas de inserción. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase anterior de que el acompañante terapéutico surgió en primer momento para abordar a aquellos pacientes que tenían patologías severas, ¿sí? Que muchas veces presentaban desafíos para el terapeuta, como era la psicosis, las adicciones? Con el pasar del tiempo, ¿sí? Se amplió todo ese campo de abordaje en diversas patologías, en diferentes contextos, ¿sí? A medida entonces que ese campo de acción se fue ampliando, obviamente que nos vemos obligados a pensar, a formular la especificidad teórica y técnica de cada una de esas áreas. Pero hoy en día se distinguen diferentes áreas de inserción. ¿Sí? Del acompañante terapéutico en general, hablo desde la infancia hasta la edad adulta. Entre esas áreas de inserción tenemos adicciones, ¿sí? Bulimia y anorexia, depresiones y trastornos del estado de ánimo, fobias y ataques de pánico, pacientes con riesgo suicida. Voy despacio porque la veo a ver ahí con la lapicera full.
psicosis, retraso o discapacidad mental, trastornos graves infanto-juvenil, que eso es la parte que a nosotros también nos compete en el curso, y la otra que nos compete también mucho es el tema de niños con dificultades de integración escolar. Bien. 10. Patologías genéticas y neurológicas tanto en adultos y en niños. Es otra de las áreas de inserción. Y por último, las últimas dos, tenemos pacientes con cuidados paliativos y la tercera edad. ¿Sí? Por eso el campo de acción comprende estas diversas patologías, estos diferentes contextos, desde el acompañamiento terapéutico que va a desempeñar uno su rol tan criticariosamente, podemos decir. ¿Por qué? Porque es muy variado, muy variado. ¿Sí? No sé si ustedes pudieron ver, siento que tengo un pelo, si ustedes pudieron ver lo que es, se me fue la palabra, el temario, ahí está, el temario del curso, hay muchas patologías, muchos síndromes que se tocan en el curso. Obvio que siempre digo lo siguiente, si hay alguna patología, si hay algún síndrome que no está dentro del curso y a ustedes les interesa saber y les interesa tener más información, siempre me gusta que me lo hagan llegar, así lo incluimos dentro de la cursada. ¿Sí? Porque por ahí no puedo abarcar todos los que hay, pues son muchísimos, ¿sí? Puse, mejor dicho, los más, podemos decir, más frecuentes, ¿sí? Y algunos que son frecuentes, pero son pocos conocidos. ¿Bien? De igual manera, en lo que es el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que es el DSM-5, que yo no recuerdo si se los habilité dentro del material adicional, me voy a estar fijando en este momento. Ahí encuentran todos los trastornos y todas las patologías que se les ocurra. Es un manual largo, no hace falta que lo imprima, tiene como 500 hojas. Les aviso, les informo antes de que hagan esa locura, porque sale mucha plata, no por otra cuestión. Si alguien lo puede hacer, bienvenido, feliz de que lo tengan en papel. No sé, ahí está. Ahí les voy a habilitar, no se los habilité. Está en material adicional, se lo estoy habilitando en este momento para que ustedes lo tengan. ¿Qué pido con respecto a ese manual? Por favor, que lo descarguen, ¿sí? Hagan como hacíamos antes bueno, parezco de los años, bueno, sí, los 37 no vienen solos, póngalo en un pendrive, no sé, chicas, ¿viste? Esas cosas de antes, en un CD, en algún lado, pero que no se les pierda. Es un manual que es pago, ¿no? Se consigue así nomás en internet y está bueno porque el día de mañana ustedes los convocan para trabajar, vamos a suponer, con un niño que tiene autismo. Listo, me voy al manual, ahí me saca todas las dudas que yo quiera. En el manual está todo. ¿Sí? Por eso me gusta que lo tengan. ¿Ok? Ahora retomo. Ahora que me fui, retomo.
algo importante que habíamos hablado es el tema del vínculo. ¿Se acuerdan? Que para realizar un acompañamiento, poder realizar un acompañamiento, es necesario el vínculo. Es lo primordial el vínculo. ¿Sí? Sin un vínculo no podemos tener una relación, vamos a ponerlo entre comillas. ¿Sí? Y el vínculo, ustedes saben que no se forma de un momento para el otro. ¿O no? Pasa en las propias clases. El primer día no habla nadie. Están todos callados porque dicen, esta loca que nos tocó, ¿quién será? Y será... Después como que uno, bueno, va formando un poco más un vínculo, nos vemos todos los miércoles a las 5 de la tarde, bueno, ya está, te empiezo a querer un poquito. Bueno, pasa exactamente lo mismo con el acompañante y con el paciente. ¿Sí? Destacamos que era lo primordial el vínculo. ¿Sí? Acuérdense que el vínculo acompañante terapéutico se puede distinguir en diferentes momentos. En realidad son 4 los momentos del vínculo. ¿Qué es lo que voy a nombrarle, a decirles ahora? A ver, esos momentos del vínculo tenemos el primer momento que es el inicio, digamos, de la relación. ¿Sí? Y ustedes pónganse a pensar cuando conocen a alguien. Cualquier persona, no importa quién fuera. Ese primer momento, ese inicio de la relación, las actitudes son dominantes. ¿Sí? El comienzo, a ver, de la relación del paciente con su acompañante, muchas veces puede ser de sospecha, de desconfianza, porque no me gustó la carita que hizo. ¿Sí? O puede ser abrupta, prematura, ¿sí? Cuando el sentimiento ese primer sentimiento, ese que predomina, es el malestar, es la sospecha, es la desconfianza, ¿sí? Se evidencia más que nada que un marcado predominio de ansiedades. Ansiedades persecutorias, ¿sí? Que mayormente que generan actuar a uno con distancia, poner freno, ¿sí? En cambio, cuando ese primer momento, ¿sí? Está todo lo que es, o predomina, mejor dicho, lo que es la transferencia masiva, abrupta, se produce una relación con una característica casi simbiótica. ¿Sí? Pero después tenemos el segundo momento, que es el momento de mayor aceptación del vínculo. Que eso sucede luego de un tiempo, ¿no? Un tiempo donde hubo reconocimiento, donde hubo mutuos ajustes, ¿sí? Porque los ajustes lo hace tanto el acompañante como el paciente muchas veces, donde esa relación acompañante-paciente comienza a hacerse un poco más accesible para los dos, ¿sí? Donde la empatía, donde el sentimiento común del acompañante se hace necesario. ¿Es necesario para qué? Para desplegar, para fijar estas distintas maniobras terapéuticas. ¿Sí? Luego tenemos el tercer momento del vínculo, que es cuando se consolida el vínculo. ¿Sí? Que en este tercer momento es como medio difícil diría yo, hacer una división en etapas de la evolución de una relación que es afectiva, pero a la vez es terapéutica. ¿Sí? Que es muy difícil muchas veces no sentir afecto por el otro, por el paciente en este caso. ¿Sí? Y yo sé que en lo que es acompañamiento terapéutico uno dice, no es amigo, no hay amistad. Es fácil decirlo, muy fácil decirlo. Es muy difícil sostenerlo.
y esa brecha tan finita entre la afectividad que se le tiene al paciente y la parte terapéutica se hace cada vez más delgada, pero acuérdense que nosotros estamos ahí, ¿sí? ¿Por qué estamos ahí? ¿Por qué formamos ese vínculo con el paciente? Por la parte terapéutica, ¿sí? No digo que no sean afectivos, obvio que sí, pero no mezclemos la amistad con la parte terapéutica. Nosotros estamos ahí porque estamos realizando un trabajo. Y no porque es mi amigo, porque le tenemos lástima, porque lo podemos hacer otro día. Dejamos nuestras tareas por ese sentimiento hacia el paciente. ¿Sí? Tenemos objetivos a cumplir. Y después tenemos un cuarto momento. Ese cuarto momento es la finalización del acompañamiento. Cuando ese acompañamiento finaliza. ¿Sí? Y si nosotros nos basamos en lo que dijo Oscura de Murret y Reinsky, en este cuarto momento se pueden distinguir dos modalidades en el cierre de este proceso de acompañamiento. La primera es aquella que desearíamos todos de antemano, ¿sí? Que sea una separación, podemos decir, planificada, gradual, respetuosa en el tiempo del paciente, donde se puede elaborar el duelo por esa despedida, que sería como el ideal, ¿no? Después hay otra modalidad, que es esa separación abrupta, ¿sí? Aquellas situaciones que por ahí el paciente, por decirlo de una manera, es arrancado del tratamiento, sin un espacio, sin un tiempo siquiera para poder explicar esas sensaciones que despertaba o que despierta esa interrupción. ¿Sí? Y yo coloco otra tercera modalidad. Yo la coloco, ¿no? Que quede claro que soy yo, que es también esas separaciones abruptas, pero, por ejemplo, esas separaciones cuando el paciente fallece. ¿Por qué? Porque es un fin de un acompañamiento. ¿Y quién pasa por ese duelo? Nosotros. Pero además de que nosotros pasamos por el duelo, tenemos que seguir acompañando a la familia. Por eso yo, Naida, yo lo ubico dentro de un cuarto momento, dentro del cuarto momento de la finalización de ese acompañamiento, como esa modalidad tercera, abrupta también, donde pasamos por duelos y demás, que sería, por ejemplo, esto, el tema del fallecimiento del paciente. ¿Sí? ¿Bien? Bien. A ver, todos estos momentos en lo que se refiere a lo que es el vínculo, ustedes lo van a ir viendo a medida que obviamente comiencen a trabajar y a formar los vínculos con el paciente y van a tener un poco más claridad cuando se termine o se consolide el vínculo con el paciente, que eso en realidad es lo que le va a ayudar a ustedes a sostener la tarea y a sostener todo lo que es la función técnica. ¿Sí? Al mismo tiempo, el vínculo nos posibilita que una definición del rol. ¿Sí? ¿Bien? Y acuérdense que el rol del acompañante se utiliza como una herramienta, ¿sí? En un momento, en un contexto determinado, con ciertos objetivos, con ciertas funciones, ¿sí? Y una vez que se alcanza, va a ser necesario otras intervenciones, ¿sí? Independientemente del acompañado que nos toque. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, antes de
terminar con este tema. En la actualidad, ¿sí?, el rol nuestro como acompañantes terapéuticos tiene un mayor reconocimiento. ¿Sí? Bien. A ver, tenemos a Graciela Bustos acá en Argentina, que ella hace mucho hincapié en esto, en la capacitación, ¿sí?, en la capacitación que ustedes reciben actualmente, ¿sí?, que eso les permite, más que nada, integrarse a un equipo de atención domiciliaria, de acompañamiento en la internación, en el domicilio del paciente, contenerlos cuando ellos tienen algún tipo de crisis, tanto dentro como fuera de las instituciones, ¿sí?, o sumarse a la tarea de la promoción de salud, que también es sumamente importante, ¿sí? Los acompañantes terapéuticos que integran, podemos decir, a los equipos de salud, realizan realmente un trabajo interdisciplinario, y no quiero decir la palabra, pero creo que con la seña ustedes me entendieron, ¿sí? Le permite ampliar todas las redes de contención de las personas con problemas de salud mental, ¿sí? Bien. Les permite en realidad, ¿cómo decir?, fortalecer los vínculos con la familia, con la comunidad, la reinserción social del paciente. Nosotros permitimos, bajo la dirección de un director del tratamiento o de un coordinador del equipo, realizar estas tareas que son sumamente valiosas para poder lograr revincular a la persona, ¿sí?, con su entorno de una manera más saludable, respetando la singularidad de cada persona, porque cada uno somos diferentes. ¿Sí? Si no, no existiría la diversidad, sería más aburrido. ¿Sí? Y que cada paciente tiene una nueva estrategia de tratamiento, que muchas veces nos va a tocar abordar todo eso en un territorio nuevo para nosotros. ¿Sí? Nosotros lo acompañamos en su cotidianidad. Estamos obligados, por decirlo de una manera, a repensar el encuadre de trabajo, a repensar las técnicas que se implementan. Y todo eso lo hacemos junto con el equipo terapéutico. ¿Sí? Por eso Graciela Bustos enfatiza en esto de la necesidad de la formación y la capacitación, ¿sí?, que es sumamente necesaria para profundizar en la formación y en la capacitación rigurosa de los acompañantes terapéuticos. Bien, y como dijo la compañera, está el ámbito académico, podemos decir, con una duración de 3 años y medio en la universidad. Sí. Bien. Hay cursos, hay jornadas, hay tecnicaturas. Bien. En la actualidad, como dije antes, la carrera, vamos a decirlo así, la carrera se cursa en muchas universidades, mayormente privadas en el país, ¿sí?, que son formaciones, digamos, terciarias, que también están reconocidas por el Ministerio de Educación. ¿Sí? ¿Bien? Bien, otra cosa, que a partir, que después también lo vamos a ver, a partir del crecimiento en lo que es el reconocimiento profesional del acompañante terapéutico, también eso se vio reflejado en la legislación, ¿sí?, que comenzó a regular el ejercicio profesional en distintas provincias, no en todas, lamentablemente, donde hay numerosos proyectos en muchas provincias de esta ley, que está impulsada en diferentes lugares de Argentina, que vamos a estar hablando de la ley de los acompañantes terapéuticos. Después teníamos, como les dije
anteriormente en Córdoba tenemos lo que es la ley 9.848 de protección de la salud mental, ¿sí? Que en esa ley se incluye todo lo que son los acompañamientos terapéuticos que aparecen mencionados en uno de sus artículos, ¿sí? Todo eso a nosotros nos da un poco más de reconocimiento. Y la otra que sí vamos a hacer alusión y a hablar es de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, ¿sí? Quien en el año 2010 redactó lo que es el Código de la Ética, ¿sí? El Código de la Ética tiene como propósito proveer tanto principios generales como normativas deontológicas que están orientadas a las situaciones con las que puedan encontrarse los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de su profesión. Entonces, dentro de ese código hay reglas, ¿sí? Reglas, podemos decir, de conductas profesionales que debemos regir en nuestra práctica. ¿Bien? Pero para cerrar, el acompañamiento terapéutico se plantea hoy como un desafío, ¿sí? En lo que respecta a el trabajo en la salud mental. Es un desafío que exige respuestas novedosas de formación, de capacitación, de postura ética, que sea comprometida con respecto al ser humano, a su sufrimiento, a sus aflicciones, a su existencia en sí. Bien, ahora, próxima clase, seguramente vamos a terminar con el módulo, vamos a hablar de lo que es hospital de día, de lo que era hospital de noche, diferencia entre cuidador y acompañante, ¿sí? Y vamos a repasar las funciones del acompañante terapéutico. Pero antes que se me retiren, les comento que les voy a estar habilitando el módulo número 3 para que lo tengan. Seguramente la clase que viene comencemos con algo del módulo número 3, que el módulo número 3 habla de lo que es familia y diversidad, ¿sí? Todo lo que es familia, lo que es cultura, qué es la diversidad en sí. También hablamos de lo que es diversidad en la escuela, que es sumamente importante, de las necesidades educativas especiales, de las familias con hijos con discapacidades, ¿sí? Es un módulo muy, muy interesante y que a ustedes en esta formación como acompañantes terapéuticos especializados en la niñez, todo lo que tenga que ver con la escuela y las necesidades educativas especiales va a ser muy importante, ¿sí? Bien, me pasé 4 minutos, creo que nadie me va a retar, perdón, me enganché, pero si no me queda el tema colgado y después yo me olvido de mis ideas. Ahora sí, entonces, les mando un beso a Vero y también a Estela, ahí que nos está acompañando. Gracias, profe, igualmente. Y prepárense, vayan preparándose, mejor dicho, el módulo número 2. Sé que no es largo, pero tiene esas preguntas que son sumamente importantes, que yo fui diciendo algunas ahí que me acordaba. ¿Sí? Y acuérdense, Estela y Verónica, que yo les voy a controlar si la del encuadre le hicieron bien. Y si no, en el examen final van a tener 5 preguntas más. Un beso a cada una de ustedes. Gracias. Chao.